Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a Sergio Ávila Bolsa. Hoy vamos a analizar una serie de gráficos que he visto publicados y que me parece que son realmente interesantes poder analizarlos para poder tener una idea de dónde estamos y hacia dónde podemos ir en los mercados. Así que no os vayáis, que empezamos. Bien, quisiera empezar, antes de comentar los gráficos que tengo, a analizar cómo está la situación a nivel de sentimiento del mercado. Estamos viendo cómo ahora mismo el indicador de miedo y codicia de la CNN nos dice que estamos en zona de miedo. Y bueno, si os parece, vamos a analizar o simplemente ver qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que pasa en todos los indicadores que utilizan, ¿no? Y vamos a empezar por lo que es el impulso del mercado. Dice el propio indicador que es útil comparar los niveles del mercado de valores con los de los últimos meses. Dice, cuando el S&P 500 está por encima de su promedio móvil o media móvil de 125 días de negociación anteriores, es una señal de impulso positivo. Bueno, pues parece que se quiere poner por encima de esa media de 125 días. Vamos a buscar el S&P 500 y vamos a poner esa media en pantalla para ver cómo sería. Ahí ahora mismo normalmente tengo una media aquí de 200, vamos a poner en gráfico diario y vamos a poner la media, bueno, vemos que la media de 200 ponderada está igual en esa zona, ¿no? Pues vamos a configurar, vamos a poner una media simple de 125 días para que veamos dónde está. Y vemos que está por debajo, ¿no? El S&P 500 está por debajo, ahora mismo tenemos un rango lateral en el S&P entre la zona de los 4.310,99, 4.400,80. Bueno, si rompiese los 4.400,80, rompería también, recuperaría esa media simple de 125 días. Vamos a dejar la media ponderada, que es la que yo suelo utilizar, de 200, y vemos que está en la misma zona y por tanto, bueno, pues tenemos de cierta manera lucha contra esa media de largo plazo. Habrá que ver si la recupera. Por otro lado, dice fortaleza del precio de las acciones. Dice unas pocas acciones grandes pueden sesgar los rendimientos del mercado. También es importante saber cuántas acciones están obteniendo buenos resultados frente a aquellas que están teniendo dificultades. Y bueno, por lo que podemos ver, hemos tenido una fortísima caída en lo que serían los nuevos máximos y mínimos de la Bolsa de Nueva York, lo cual nos indica que la amplitud de mercado se ha deteriorado. Pero es cierto que en el muy corto plazo la amplitud de mercado empieza a recuperarse en cierta manera. Vemos cómo el ADN del NYSE ha recuperado 20, más 20, y esto normalmente suele ser una señal de cierre de coberturas, ¿no? Porque quiere decir que ya estamos en una zona de miedo bastante extremo. Vamos a fijarnos en las opciones de compra y venta. Dice, las opciones son contratos que otorgan a los inversores el derecho de comprar o vender acciones. Índices u otros valores financieros son precio y fecha acordados. Las opciones de venta son las opciones, las opciones, en este caso put, son las opciones de vender, mientras que las opciones call son las opciones de compra. Cuando la relación entre las opciones de put y call aumenta, suele ser una señal de que los inversores están cada vez más nerviosos. Una relación superior a 1 se considera bajista. El índice de Fear and Greed, en este caso, utiliza opciones bajistas como señal de miedo. Bueno, y vemos que estamos en señal de miedo, ¿no? Está por debajo de 1, por lo tanto, es una señal de miedo, no es una señal bajista, sino en este caso, pues, opinión contraria sería lo contrario, ¿no? Por otro lado, tenemos el VIX y su media de 50 días. Dice, la media más conocida del sentimiento del mercado, que es el VIX, que mide las fluctuaciones de los precios esperadas o la volatilidad de las opciones del índice S&P 500 durante los próximos 30 días. Dice, el VIX a menudo cae en los días en los que el mercado en general se recupera y se dispara cuando las acciones se desploman. Pero la clave es observar el VIX a lo largo del tiempo. Dice, tiende a ser más bajo los mercados altistas y tiende a ser más alto los mercados bajistas cuando estos tienen el control, ¿no? Entonces, bueno, utiliza la media de 50. Es cierto que el VIX se sitúa por encima de la media de 50. Por tanto, bueno, pues de momento dice que se está acercando a esa media y nos estaríamos en una zona de neutralidad. Por otro lado, demanda de refugio seguro. Hemos visto como recientemente con todo el tema de la crisis en Oriente Medio, el ataque de Hamas a Israel y la respuesta, ¿no?, que está teniendo Israel hacia la Franja de Gaza, pues hace que de cierta manera hayamos tenido revalorización en activos refugios como puede ser el oro, ¿no? Aquí nos dice que vamos a analizar el tema de la demanda refugio seguro. Dice, las acciones son más arriesgadas que los bonos,
pero la recompensa por invertir en acciones a largo plazo es mayor. Aún así, los bonos pueden superar las acciones en periodos cortos. Ahora no está ocurriendo, están cayendo también los bonos. Por tanto, dice Safe Haven Demand muestra la diferencia entre los rendimientos de los bonos del Tesoro y las acciones durante los últimos 20 días de negociación. Los bonos obtienen mejores resultados cuando los inversores tienen miedo. El índice de Fear and Greed utiliza la creciente demanda de activo refugio como señal de miedo. Bueno, en este caso no han sido los bonos los que han actuado como refugio, sino que ha sido, en cierta manera, el dólar y, sobre todo, bueno, pues activos como el oro. Entonces, bueno, sí que ha habido cierto miedo en cuanto a la búsqueda de activo refugio. Por otro lado, estamos en cuanto a demanda de bonos basura, dice que está en avaricia extrema. Por tanto, esto es lo que difiere un poco más con respecto a todos los demás indicadores que están en zona de miedo. Dice, los bonos basuras conllevan un mayor riesgo de impago en comparación con otros bonos. Los rendimientos de los bonos o el rendimiento que se obtiene al invertir en un bono caen cuando los precios suben. Si los inversores anhelan los bonos basura, los rendimientos caen. Del mismo modo, los rendimientos aumentan cuando la gente vende. Por lo tanto, una diferencia diferencial menor entre los bonos de rendimiento, los bonos basura y los bonos gubernamentales más seguros es una señal de que los inversores están asumiendo más riesgos. Bueno, pues es cierto que si esto es así, no se está viendo reflejado en los precios, ¿no? Recientemente estamos viendo cómo están cayendo, de cierta manera, los precios de los bonos gubernamentales, los bonos a 10 años, y eso hace que aumente la rentabilidad. Por tanto, en cierta manera, también está reflejando miedo. Así que dicho esto, vamos a fijarnos en los diferentes gráficos que comentaba. Tenemos por un lado, habíamos dicho, ¿no?, que el mercado había subido con una amplitud cayendo, lo cual nos decía que eran pocos valores los que estaban manteniendo el mercado, en este caso los 7 magníficos, y lo que nos dice aquí este gráfico es que el índice SP500 Equal Weight, que es el índice de igual ponderación, conocido por superar al SP500 cuando hay periodos de recuperación económica, está experimentando actualmente un desempeño mediocre este año. Quiere decir que si el SP500 hubiésemos cogido la igual ponderación, pues lo estaría haciendo peor que el propio SP500, ya que unas pocas acciones son las que están moviendo al mercado. Y esas pocas acciones están dentro del sector tecnológico, ¿no? Como podemos ver aquí, vemos flujos acumulados de fondos del sector global. Bueno, vamos a comentar que el índice, el gráfico anterior, es de Bloomberg y publicado en isabelnet.com. En este caso tenemos que la fuente es EPFR, Haber Analytics, Deutsche Bank Asset Allocation, y lo que vemos es cómo el sector tecnológico pues ha acaparado todas las atenciones, aumentando fuertemente los flujos que han entrado de dinero. O sea que el especial interés, la pasta, ¿no?, ha entrado en el sector tecnológico, algo en industriales y también en bienes de consumo duraderos, pero que viene cayendo desde julio también el interés, y por tanto todos los demás se están viendo perjudicados en cuanto a que no están entrando fondos y que están entrando todo en la tecnología. En este contexto vemos que efectivamente si entra todo el dinero en la tecnología, pues las compañías de pequeña capitalización lo han hecho peor, y es cierto que, bueno, si nos fijamos en lo que sería el ratio, Price Earning Ratio, lo que es el PER, bueno, pues incluso el PER adelantado nos dice que las acciones de pequeña capitalización siguen siendo relativamente económicas en comparación con las de gran capitalización, que en este caso, al haber aumentado el precio, al haber entrado tanto dinero en la tecnología, pues el PER ha aumentado y por tanto, teóricamente, a nivel fundamental ya no son tan interesantes, y por tanto nos dice que podría ser a largo plazo una inversión atractiva si se quiere diversificar las carteras. Pero yo me fijaría en el gráfico Russell 2000. Es cierto que, bueno, podríamos decir que efectivamente puede estar infravalorado, pero hay que fijarse en el gráfico. Y el gráfico nos dice que llevamos desde hace ya meses, desde el mes de abril de 2022, en un amplio rango lateral y que no se mueve de ahí. Si nos fijamos en gráfico semanal vemos lo mismo, ¿no? Desde abril de 2022, rango lateral, subidas hasta 2010, caídas fuertes de nuevo hasta la zona de 1690, 1700 y un poquito más abajo 1630. Y en gráfico diario vemos lo mismo, ¿no? Un rango lateral de corto plazo que, bueno, que en el caso de que rompiese el Russell 2000, la zona, vamos a fijarnos, ¿no?, de este rango que estamos viendo aquí, que puede ser un doble suelo,
entonces ahí sí que podríamos empezar a pensar que el Russell 2000 podría tratar de recuperarse y volver a ser, en este caso, bueno, pues volver a recuperar la línea de tendencia bajista, ¿no?, que de momento sigue teniendo, con lo cual si rompe este doble suelo, lo más normal sería pensar que el doble suelo pues activaría un objetivo que podría dar lugar a romper la media al alza y romper y buscar los 1869 y 1870. A partir de ahí podría empezar a ser algo interesante, pero mientras que se mantenga en el rango lateral y mientras se mantenga por debajo de los 1791, está claro que comparativamente, como podemos ver aquí en el RS Mansfield, el Russell 2000 lo está haciendo peor que el S&P 500 a nivel diario desde agosto de este año, 2023. Con lo cual, si lo hacemos peor que el S&P 500, que es el índice de referencia, pues no nos vamos a ir a un índice que lo hace peor, ¿no? Vamos a ir a buscar fortaleza. Que en este caso, ¿cuál es? El Nasdaq, que lo está haciendo mejor que el S&P 500 desde septiembre de este año y a nivel mensual, pues desde febrero de 2023, ¿no? O sea que lo ha venido haciendo siempre mejor, o prácticamente siempre desde julio de 2007, mejor que el S&P 500 en la tecnología. O sea que al final los inversores siguen planteándose que la tecnología es un mercado en el que seguir invertir. Posicionamiento del consolidado de los accionistas, ¿no? El posicionamiento de acciones consolidados se encuentra en el precedente 39, lo que potencialmente refleja una postura de cautela o neutral hacia el mercado. O sea que los propios insiders, por así decirlo, tienen una postura de neutralidad, cierta incertidumbre, ¿no?, sobre lo que pueda pasar en la economía futura y por tanto pues no se están posicionando los propios insiders demasiado. Vemos que la amplitud de lo que es la revisión de los resultados del S&P 500 dice que, bueno, se espera que las ganancias puedan ir a peor, puedan empeorar y bueno, pues esto habrá que tenerlo en cuenta de cara a futuro, ¿no? Si empeoran las ganancias, pues normalmente el mercado podría hacerlo peor. Pero es cierto que este otro gráfico que nos dice Bank of America nos dice que después de un periodo de caída, las ganancias del S&P 500 tienden a recuperarse y crecer a un ritmo más rápido que la caída que experimentaron. Es posible que ese patrón no se aplique a todas las empresas individuales del índice, pero sí en su conjunto, ¿no? Así que si hay una caída de los beneficios, luego la recuperación normalmente suele ser más rápida. A nivel fundamental, a nivel macroeconómico, solicitudes iniciales de desempleo, dice que siempre que ha habido una inversión de curva de tipos, al final ha habido un aumento de las solicitudes de desempleo. O sea que ha habido cierta crisis, ya veremos si es esa caída soft landing, ¿no?, tranquila, o finalmente hay una caída superior de un aterrizaje más duro, ¿no? Pero bueno, de momento lo que nos dice este indicador de puntuación técnica de SimpleVisor es que la lectura actual es de 77,68, lo que sugiere que el S&P 500 sigue en una condición de sobreventa, lo que potencialmente puede conducir a un repunte del mercado. O sea que sigue estando, a pesar de todo, sobrevendido. Y por otro lado tenemos que las recompras del S&P 500, según la Reserva Federal de Goldman Sachs, dicen que en 2024 se espera que las empresas aumenten sus recompras de acciones propias y eso, bueno, pues es un factor de mayor liquidez para el mercado que podría ser positivo. Hemos tenido una caída en 2023 en cuanto a la recompra con respecto a 2022 que se podría recuperar en 2024. Así que, bueno, pues habrá que ir siguiendo el mercado. Esto sería positivo. Es cierto que tenemos muchas incertidumbres en el camino. Es cierto que podemos entrar en una crisis económica y que ya veremos si se lleva a cabo, pero mientras tanto, pues el mercado está ahora mismo sobrevendido, con la amplitud de mercado muy deteriorada, pero mejorando en el corto plazo y bueno, pues veremos a ver si definitivamente se calma un poco los ánimos con todo el tema de la guerra de Gaza y el mercado pueda recuperarse en este entorno en el que nos encontramos en un periodo estacional que normalmente es positivo de aquí a final de año. Así que bueno, aquí os lo dejo para recapacitar, para que lo echéis un vistazo
Y me gustaría que me digáis si os parece interesante estos vídeos, porque si os parece interesante podemos coger este tipo de gráficos, analizarlos y que lo tengáis como referencias. Os leo en comentarios, dejadme comentarios, si os ha gustado el vídeo dale a like y bueno, pues también lo podéis compartir con vuestros amigos que les guste la bolsa. Hasta pronto, buen trading, un saludo.